Saludos a todos, les traigo un nuevo video de otra estrategia, bueno, probando estrategias. Hay una estrategia muy simple para principiantes, solamente con un indicador. Es sencillamente operar en la media, pero ¿cuál media? Vamos a utilizar la media de 200 periodos. Vamos a configurar, vamos aquí al apartado, primero velas de M1. Va a utilizar la temporada de M1 para un tiempo de expiración de 3 minutos. Y vamos a indicadores. Aquí ponemos la media y la configuramos. Vamos a la opción de Moving Average o media móvil y ponemos 200 periodos exponencial. La ponemos azul con 2 de grosor. Y listo, tenemos la media. ¿Cómo se opera esta media? Sencillamente, bueno, hay que identificar la tendencia. Esa la podemos ver en M5. Si el precio está por arriba o por debajo, no me da la tendencia. Pero generalmente yo voy a conseguir una entrada en la media. Allí es donde se genera la estrategia. Rebote en la media, rechazo en la media. Claro está, si la tendencia es alcista, yo entro aquí. A veces no va a respetar, como se observa aquí. Pero realmente cuando rompe, sí. A veces sí, mire, sirve de apoyo y reacciona como se espera. Así que vamos a buscar una entrada y cuando la tenga la voy a mostrar. Ok, aquí tenemos una entrada, mire, interesante. El precio, pero lo primero que hay que hacer es esperar a que rompa la media y esperar el testeo. Bueno, aquí lo hace, ¿no? Y el precio vuelve a regresar. Si esta vela queda por arriba de la media, me está dando una entrada al alza. En tendencia macro. Entonces voy a poner USDSHF, entrada al alza. Vamos a ver si me da un retroceso. Y entro antes. Bueno, el cierre es arriba. Tienen que ver algo interesante, ¿no? Porque a veces me muestro la media en un lado y a veces me la muestro en otro lado. Tengan cuidado en eso, ¿no? Porque puede ser de que me dé una falsa información y entre donde no es. Entonces, bueno, yo voy a entrar al alza, mire. Voy a entrar al alza. Ok, entro al alza, 3 minutos. Me adelanté, bueno, al cierre de vela. Ya el cierre de vela, bueno, es profundo, ¿no? Es una vela mega alcista. El precio está reaccionando en la media, así que entré al alza. La idea es que usted espere confirmación porque va a bajar o va a subir. No, yo espero a ver qué hace allí para yo buscar la tendencia macro. La entrada es esa media. Lo malo de esa estrategia es que tarda mucho. Es decir, a veces tarda mucho en que se dé ese toque. Y en base velas eso es bastante tiempo que va a ocurrir esos toques. Bueno, 2 minutos. Espero cómo termina la primera posición. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Posición ganada en el par de USDSHF. Bueno, me fui, bueno, vimos un movimiento, bueno, menos mal que entré antes, mire, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos a la final, me da win. Ahí lo interesante es que la entrada es, bueno, es tarde, porque generalmente aquí hay un rechazo, o espero un testeo a la zona del medio, también puede hacer, ustedes deciden, tienen que ver también eso, ¿no? El objetivo, esa entrada es un poco anticipada, vamos a ver, mire. Ok, aquí tenemos algo interesante en el par AUK-NZD, el precio rompió la media aquí, y testeó y rechazó, vuelve aquí y rechaza y vuelve a caer, pero mire, parece que el precio está rompiendo, pero debo esperar. En este caso es importante esperar porque mire, aquí se está formando una especie de resistencia cerca de la media y justamente cuando intenta romperla, la siguiente vela rompe a la baja. La vela es de rechazo, voy a esperar una vela más. Si la vela es alcista, le entro al alza, si no y rechaza, le entro a la baja, que sería lo más probable a ganar por la tendencia. Así que una vela más y en base a la vela voy a tomar la decisión de entrar a la baja o a la alza. Ok, entré a la baja. Ya, pero parece que en 30 segundos se está decidiendo. Y me arriesgué. El cierre de vela todavía no se da, pero son 3 minutos. El precio intenta pasar la media. Bueno, la zona de resistencia no pasa, no pasa y ese es un rechazo. Así que bueno, 3 minutos. Posición de AUNZD OTC. Espero el resultado de esa entrada utilizando la media de 200 periodos como referencia. Posición ganada en AUNZD. Tengo el segundo acierto utilizando el criterio de la media. Ya mi monto aumentó a 50. Voy a utilizar 2 operaciones más. Vamos a hacer 2 operaciones más
usando ese criterio. Así que voy a buscar otra entrada y cuando la tenga la voy a tomar y la voy a mostrar. Ok, estoy entrando al alza en la media de Facebook. Bueno, se me fue un poco, se me saltó un poco, pero bueno, está cerca de ahí. Porque al alza, bueno, vemos que el precio aquí va subiendo con mucha fuerza, hace un retroceso justamente aquí y vuelve y va a su máximo. Como tal, tengo una tendencia al alza en ese movimiento, ¿no? Aún se ve mucha fuerza en este movimiento. Es subida. Puntos de impacto, por así decirlo, son estos. Así que bueno, esperaría que busque la media de 200 en 5 minutos. Aunque bueno, mire, me echa por debajo, me echa por arriba y prácticamente hace lo mismo. El punto de entrada a la media ahí es interesante porque generalmente está el límite de ambos. Así que bueno, esperando 3 minutos para el desenlace de la segunda operación. Tenemos otro acierto, mire, en este caso el precio justamente regresa a la media y me da la entrada ideal para que el movimiento sea preciso. Bueno, aquí la entrada ideal era aquí. Aunque bueno, esta vela hace dudar, ¿no? De que el precio va a romper de esta forma. A veces es mejor esperar una vela más. Pude haber entrado aquí, no, también. Y puedo bajar el tiempo a 2 minutos también. Eso depende ya de usted, ¿no? De su experiencia. Vamos a subir el monto a 96. Vamos a hacer una última operación. Ya he conseguido 3 entradas. Y bueno, lo interesante es que las entradas tienen su particularidad. Son casos específicos diferentes en cada una de ellas. Voy a buscar otra entrada y la voy a tomar. Y cuando la tenga, la voy a explicar. A ver, tenemos la posible última operación. Mira, el precio va a reaccionar en la media cada vez que llega. Creo que es posible entrar. Voy a entrar aquí. Al alza, aunque quizás debí esperar este punto. Pero vamos a observar bien M5. Pero eso va subiendo con fuerza en tendencia alcista. Por lo que a mí me da una posibilidad de que sí, puede continuar con su fuerza al alza. Aquí el precio no pasa y pues me da mi claridad. Y prácticamente me está diciendo, bueno, tendencia al alza. Así que por eso me arriesgué al alza. 3 minutos, así que espero resultados de Euro RV OTC, última operación. Mercado OTC ha estado volátil. Justamente cuando estoy haciendo este video, vamos a ver qué sale de la última operación de este video. Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Se ganó la última operación y bueno, respetó lo de la media. Mire, el precio hubiese entrado por aquí, también hubiese ganado. Pero bueno, justamente me da un retroceso, obtengo un mejor punto de entrada y me da la entrada ideal. Subí mi cuenta de $14 a 177 usando interés compuesto. Y bueno, esta estrategia es muy buena. Tienen que estudiar la tendencia, ver claramente cuando el precio, es decir, cuando las medias son rechazadas o no. A veces me dan falsas entradas, tienen que estar pendiente de eso, pero cuando el precio rechaza, es decir, la media 2 veces, es muy probable que se dé hacia su dirección, es decir, la dirección de la tendencia macro. Así que eso es todo por este video. Deje su opinión en los comentarios para ver qué tal ha funcionado la estrategia y nos vemos en un próximo video. Les deseo el mejor de los éxitos, que tengan un feliz día, hasta luego.